Durante gran parte de la historia, el color fue una obsesión, no solo para los artistas, sino para todo amante de la belleza y el arte. El color significaba poder, lujo, emoción, estatus y trascendencia. Un pigmento intenso podía engrandecer una pintura, distinguir una prenda o transformar una habitación en un símbolo de riqueza. Pero durante siglos nadie preguntó algo esencial. ¿Qué precio tenía ese color para el cuerpo humano? Mucho antes de que existiera la química moderna, los pigmentos no se analizaban, se utilizaban asiduamente en el ámbito del arte y la decoración. Si funcionaban visualmente, se usaban. Por supuesto que los artesanos no utilizaban mascarillas ni guantes. Los colores se tocaban con las manos, se respiraban en forma de polvo. Se ingerían accidentalmente y en algunos casos, como en el ámbito de la cosmética, se aplicaban directamente sobre la piel. Uno de los pigmentos más antiguos y mortales fue el blanco de plomo. Ya en la antigua Roma se conocían algunos de sus efectos, pero su uso jamás se detuvo. Los romanos lo utilizaban no solo en pintura, sino también para blanquear el rostro, conservar alimentos e incluso endulzar el vino. Muchos sabían que enfermaba, pero no entendían por qué, y mucho menos cómo podían sustituirlo. Y es que el blanco de plomo tenía propiedades únicas. Era espeso, cubriente, luminoso, estable, permitía crear luces intensas y transiciones suaves. Por eso fue el blanco dominante desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Ningún taller serio podía prescindir de él. Pintores del Renacimiento, del Barroco y del Romanticismo lo usaban a diario. El problema era que el plomo no abandona el cuerpo fácilmente, se acumula en huesos y órganos y su intoxicación produce síntomas lentos y devastadores. Dolores crónicos, fatiga extrema, cambios de humor, depresión, pérdida de memoria, temblores y en fases avanzadas daños neurológicos irreversibles. Muchos artistas antiguos mostraron síntomas compatibles con saturnismo. Francisco de Goya, por ejemplo, sufrió una enfermedad grave en 1793 que lo dejó sordo de por vida. Y aunque no existe una prueba definitiva, varios historiadores médicos han señalado que la intoxicación por plomo pudo haber contribuido a su deterioro físico y mental. Goya trabajó durante décadas con pigmentos que hoy se consideran altamente tóxicos. Otro caso frecuente citado es el de Caravaggio. Su carácter violento, impulsivo y errático ha sido analizado desde múltiples perspectivas. Algunos estudios sugieren que una posible intoxicación crónica por plomo detectada en restos óseos atribuidos al pintor pudo influir en su comportamiento. Por supuesto que esto no explica su personalidad explosiva, pero añade una duda inquietante. El color que daba vida a sus cuadros pudo estar alterando también su mente. Y es que la exposición a estas sustancias no ocurría solo al pintar. Los pigmentos se preparaban manualmente, se trituraban minerales, se mezclaban con aceite, se calentaban como mejunjes compuestos, el polvo flotaba en el aire de los talleres. Muchos pintores vivían y trabajaban en el mismo espacio respirando veneno durante años. Además existía una costumbre especialmente peligrosa. Algunos artistas afilaban la punta del pincel con la boca. Esto implicaba ingerir pequeñas cantidades de pigmento de forma constante. Nadie imaginaba que ese gesto cotidiano estaba introduciendo plomo, mercurio o arsénico directamente en el organismo, pero los artistas no fueron las únicas víctimas. El blanco de plomo fue durante siglos un elemento central de la cosmética. La piel pálida era sinónimo de nobleza. Mujeres de la aristocracia europea se aplicaban capas de este pigmento para blanquear su rostro. Con el tiempo aparecían llagas, caída de cabello, deterioro dental y enfermedades crónicas. Muchas murieron jóvenes sin saber que su maquillaje era la causa. Mientras tanto, el siglo XVIII trajo consigo una nueva y fascinante afición, el color verde, un verde intenso, brillante y casi artificial. En 1775, el químico sueco Carl Wilhelm Scheele descubrió un nuevo pigmento, el verde de Scheele. Era barato, fácil de producir y visualmente espectacular. Así que, para desgracia e ignorancia de todos, se convirtió en una moda imparable. Este verde contenía arsénico, uno de los venenos más potentes conocidos. Al igual que otros pigmentos, su toxicidad era desconocida.
El pigmento se utilizaba en pinturas, tejidos, juguetes, flores decorativas y sobre todo en papel pintado para interiores. Las casas europeas comenzaron a llenarse de paredes verdes. Salones, dormitorios y pasillos lucían en ese tono vibrante que simbolizaba modernidad. Nadie sabía que con la humedad y el paso del tiempo, el pigmento liberaba compuestos arsenicales al aire. Personas aparentemente sanas comenzaron a enfermar sin explicación. Dolores de cabeza persistentes, náuseas, vómitos, erupciones cutáneas, problemas respiratorios. Algunos médicos sospechaban del aire viciado, otros hablaban de infecciones misteriosas, pero el color jamás fue sospechoso. Uno de los casos más famosos asociados al arsénico es el de Napoleón Bonaparte. Durante su exilio en la isla de Santa Elena, las habitaciones donde vivía estaban decoradas con papel verde. Análisis modernos de cabello atribuido a Napoleón muestran niveles elevadísimos de arsénico. Aunque no fue la causa directa de su muerte, es muy probable que contribuyera a su deterioro físico. El verde de Chile fue tan popular que incluso cuando empezaron a surgir advertencias, se siguió usando. Más tarde fue sustituido por el verde de París, aún más intenso y aún más tóxico. Contenía arsénico y cobre y se utilizó masivamente durante el siglo XIX. Hubo informes de niños que enfermaban por chupar juguetes pintados de verde, de modistas que sufrían colapsos al trabajar con telas teñidas y de floristas que manipulaban flores artificiales impregnadas de arsénico. Aún así, el color seguía vendiéndose. Es increíble, pero la belleza tenía prioridad. Mientras tanto, en los talleres de pintura, otro color causaba estragos silenciosos: el rojo bermellón, elaborado a partir de cinabrio, un mineral rico en mercurio. Era uno de los rojos más intensos y deseados. Sin embargo, el mercurio es una neurotoxina potente. La exposición prolongada provoca temblores, ansiedad, cambios de personalidad y deterioro cognitivo. Durante siglos se ha asumido que muchos artistas eran excéntricos por naturaleza. Hoy sabemos que algunos de esos comportamientos podrían haber sido consecuencia directa de intoxicaciones químicas prolongadas. La historia de los pigmentos letales no es una anécdota marginal del mundo del arte. Fue mucho más allá. Cada color intenso del pasado escondía una amenaza. Cada avance estético tenía un costo humano que nadie supo calcular. A medida que avanzaba el siglo XIX, el uso de pigmentos tóxicos ya no se limitaba a unos pocos talleres artísticos. La revolución industrial amplificó el problema. Los colores dejaron de ser exclusivamente de pintores y pasaron a formar parte de la vida cotidiana. Papeles pintados, telas teñidas, juguetes, libros, velas y objetos decorativos comenzaron a producirse en masa. Con ello, la exposición al veneno se extendió a millones de personas. En los talleres de pintura la situación era especialmente peligrosa. Muchos artistas trabajaban durante jornadas largas en espacios cerrados y mal ventilados. El polvo de los pigmentos se acumulaba en el aire, se depositaba sobre la piel y se respiraba de forma constante. Uno de los casos más debatidos es el de Vincent van Gogh, que utilizaba de manera intensiva pigmentos que contenían plomo, cromo y otros metales pesados. El amarillo de cromo, presente en muchos de sus cuadros más famosos, contenía varios compuestos tóxicos. Algunos investigadores han planteado que su consumo ocasional de pintura y su exposición prolongada a estos materiales pudieron influir en su deterioro físico y mental. Por supuesto que no se trata de atribuir su genialidad ni su sufrimiento con una sola causa, pero sí de reconocer que trabajó rodeado de sustancias que hoy consideramos altamente peligrosas. Van Gogh también sufría problemas digestivos, episodios de confusión y cambios de humor extremos. En su época estos síntomas se atribuían exclusivamente a su estado emocional. Hoy se sabe que la intoxicación crónica por metales pesados puede provocar efectos similares. Otro pintor frecuentemente citado es Paul Cézanne, quien trabajó durante décadas con pigmentos tradicionales. Aunque llevó una vida más estable que otros contemporáneos, padeció problemas de salud persistentes. El uso continuado de pigmentos con plomo y mercurio era habitual incluso entre artistas meticulosos y cuidadosos. Pero la mayoría de las víctimas no eran solo los grandes maestros, eran los aprendices, los fabricantes de pigmentos y los obreros quienes sufrían las consecuencias más severas. En las fábricas de color, hombres, mujeres e incluso niños trituraban minerales y mezclaban compuestos tóxicos durante horas. La inhalación de polvo de arsénico, plomo o mercurio provocaba enfermedades respiratorias, daños neurológicos y muertes prematuras. En Inglaterra y Francia comenzaron a aparecer informes médicos preocupantes.
Algunos doctores notaron patrones: trabajadores jóvenes con síntomas de envejecimiento prematuro, temblores persistentes, ceguera parcial, problemas mentales y colapsos físicos. Aún así, la relación directa con los pigmentos tardó muchos años en aceptarse. Uno de los episodios más reveladores fue el de las flores artificiales verdes. En el siglo XIX estas flores se pusieron de moda para decorar sombreros y vestidos. El verde se lograba con pigmentos arsenicales. Las mujeres que las fabricaban enfermaban rápidamente. Muchas sufrían llagas en las manos, caída de cabello y problemas respiratorios. Algunas morían tras pocos años de trabajo. Se documentaron casos en los que el simple roce del pigmento con la piel provocaba lesiones graves. A pesar de ello, la industria continuó produciendo estos objetos porque eran baratos y muy demandados. El arsénico era altamente rentable. En el ámbito doméstico, el papel pintado verde se convirtió en una especie de asesino silencioso. Familias enteras enfermaban sin una causa aparente. Los niños eran especialmente vulnerables. En las habitaciones más húmedas de las casas, los pigmentos liberaban compuestos volátiles que se acumulaban en el aire. Y claro, dormir rodeado de ese color podía significar respirar un veneno letal cada noche. Algunos médicos comenzaron a sospechar, se dieron cuenta de que los síntomas desaparecían cuando los pacientes abandonaban ciertas habitaciones o viviendas. Poco a poco, la relación entre el color y la enfermedad empezó a hacerse evidente. Aún así, muchos fabricantes negaron cualquier responsabilidad. Mientras tanto, otros pigmentos seguían causando estragos. El amarillo de Nápoles usado desde la antigüedad contenía plomo y antimonio. Era muy apreciado por su estabilidad y tono cálido. Pintores y ceramistas lo usaron durante siglos sin conocer su peligrosidad, pero la exposición prolongada producía síntomas similares al saturnismo. El azul de Prusia, aunque menos tóxico que otros pigmentos, también tenía sus riesgos. En determinadas condiciones podía liberar pequeñas cantidades de cianuro, y aunque no fue tan letal como el plomo o el arsénico, su manipulación constante tampoco era completamente segura. A finales del siglo XIX, la ciencia comenzó a dar un giro decisivo a este asunto. El desarrollo de la química analítica permitió identificar la composición exacta de los pigmentos. Los médicos empezaron a correlacionar síntomas con sustancias específicas. Aparecieron los primeros estudios que advertían de los riesgos del plomo, el arsénico y el mercurio. Sin embargo, el cambio fue lento. Muchos artistas desconfiaban de las advertencias, otros no podían permitirse pigmentos alternativos, y algunos simplemente no querían renunciar a colores que consideraban insustituibles. El mundo del arte siempre fue conservador en sus materiales. Cuando un pigmento funcionaba, costaba abandonarlo, incluso sabiendo que podía llegar a matar. Lo más alucinante es que en la actualidad ni siquiera el tabaco, el alcohol o la comida basura han sido prohibidos. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, algo empezó a cambiar de forma irreversible. La ciencia por primera vez alcanzó a cuestionar el arte en el terreno de los materiales. La química moderna permitió identificar con claridad qué había dentro de los pigmentos, cómo reaccionaban en el cuerpo humano y por qué tantos artistas, obreros y usuarios habían enfermado durante generaciones. El plomo, el arsénico y el mercurio dejaron de ser sustancias ignoradas. Sus efectos pudieron medirse, estudiarse y reproducirse. Se entendió que no eran venenos rápidos, sino lentos y silenciosos, que no mataban de inmediato, sino que desgastaban el cuerpo poco a poco, confundiendo a médicos y víctimas durante décadas. Uno de los grandes cambios fue la aparición de pigmentos alternativos. El blanco de zinc comenzó a sustituir progresivamente al blanco de plomo. Más tarde, el blanco de titanio, mucho más estable y seguro, se convirtió en el estándar. Los verdes arsenicales fueron retirados, aunque no sin resistencia por parte de fabricantes y decoradores. Muchos artistas se negaron inicialmente a abandonar los pigmentos tradicionales. Algunos afirmaban que los nuevos colores no tenían la misma profundidad, la misma textura o el mismo comportamiento en el lienzo. Para ellos, cambiar de pigmento era casi como cambiar de lenguaje. Sin embargo, el peso de la evidencia científica fue imposible de ignorar. En paralelo comenzaron a surgir las primeras normas de seguridad. Se recomendó ventilar los talleres, evitar el contacto directo con los pigmentos y con el tiempo usar guantes y mascarillas. Por primera vez se asumió que el arte también podía ser peligroso para quien lo creaba, y aún así el daño ya estaba hecho. Numerosos artistas murieron sin saber nunca que el origen de su sufrimiento no era una enfermedad inexplicable, ni una debilidad personal, ni una maldición.
sino el color con el que habían trabajado toda su vida. La imagen romántica del artista enfermo, atormentado y frágil se ha perpetuado durante siglos, pero esta historia obliga a replantearla. En muchos casos no se trataba solo de sensibilidad extrema o de genio incomprendido. Se trataba de intoxicaciones reales, de cuerpos dañados por sustancias que hoy no se permitirían en ningún entorno laboral. Actualmente, cuando observamos una obra antigua en un museo, rara vez pensamos en esto. Admiramos el color, la luz y la composición, pero detrás de muchos de esos tonos hay una historia invisible. Restauradores y conservadores lo saben bien, por eso trabajan con extrema precaución, porque esos pigmentos siguen siendo tóxicos siglos después. El color no ha perdido su poder, sigue emocionando, atrayendo y comunicando ideas profundas. La diferencia es que hoy conocemos mejor sus riesgos. Hemos aprendido a un alto precio que la belleza no debe construirse sobre el sacrificio de quienes la crean. La historia de los pigmentos letales es una lección clara sobre el progreso humano. Nos recuerda que durante mucho tiempo avanzamos a ciegas, fascinados por el resultado, sin comprender el proceso. Y nos deja una pregunta muy incómoda. ¿Cuántas cosas que hoy consideramos normales serán vistas en el futuro como peligros que no supimos reconocer? El veneno no se presenta como una amenaza evidente. A veces se disfraza de algo hermoso, de algo cotidiano, de algo que admiramos sin albergar sospechas. Pues bien, amigo mío, si este viaje por la historia del color te ha resultado interesante, te invito a mirar el arte con otros ojos y a pensar no solo en lo que vemos, sino en lo que hubo detrás, en las manos, los cuerpos y las vidas que hicieron posible esas obras. Gracias por quedarte hasta el final. Si te interesa seguir explorando las conexiones ocultas entre el arte, la ciencia, la historia y la mente humana, quédate, suscríbete y comenta lo que prefieras. Yo te contestaré encantado. Seguimos.